Hola amigos, saludos. Aquí estamos en la segunda parte del video tutorial sobre la reparación de esta radio General Electric híbrida AM/FM con la etapa de frecuencia modulada a transistores, y se me quedaron cosas en el anterior video tutorial que en un principio se me pasó mm, a la hora de la explicación, y otra también para no hacer tan largo el video tutorial, y decidí hacer esta segunda parte sin atropellar tanto el video, puesto de que pienso que me pongo en el lugar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Me pongo en el lugar de las personas que se inician en este mundo y ¿cómo se llama? No dominan la cuestión de las reparaciones de los equipos. Tratar modestamente de explicar los métodos de trabajo. Muchas veces es más la maña de cómo se hacen las reparaciones, los métodos de trabajo, y así uno va siguiendo una línea y va haciendo las reparaciones, digamos que más rápidas, con una mejor calidad. Pero bueno, es necesario no solamente la experiencia en las cuestiones de las reparaciones, sino un poco ya ir creando su propio método de trabajo para las reparaciones. Y bueno, esa es la idea que me dio motivo realizar esta segunda parte de este tutorial sobre la radio General Electric. Y bueno, voy a intentar aquí, tengo vamos a decir que la radio como tal, les había dicho que era del año 1965, General Electric. Supongo que es de procedencia de fabricación canadiense, aunque he visto ya tutoriales de habla inglesa que, que ya está esta radio explicándola. Lógicamente son videos tutoriales en inglés, pero de una manera muy exhaustiva, explicando sobre las reparaciones de estas radios híbridas. Les voy a mostrar aquí el mueble que en el video tutorial anterior no se lo mostré. Aquí tenemos el mueble, que ya más o menos lo limpié, estaba en muy malas condiciones. No tiene su tapa trasera. Ya voy a intentar hacer una tapa trasera para el mismo. Aquí le coloqué su bocina o altavoz, precisamente con la impedancia que trae de fábrica, 4 ohmios. Esta es la bocina, que como pueden ver estaba totalmente destruida, comida por todos los bichos, en fin, estaba. Y entonces bueno, esto en el video tutorial anterior sencillamente se me pasó. Y bueno, aquí les muestro su caja, ya con una bocina en buen estado, ya preparada. Y bueno, hay que hacerle algunas cositas más, pero bueno, ya este es el mueble.
como les dije, AM, FM, aquí están las bandas. Esto es un conmutador que, por cierto, nada más que tenía estos dos y bastante mal, en mal estado, que eran los que colocados aquí conmutaban hacia la FM o la AM, y este era para activar el control automático de frecuencia. Aquí se activaba y aquí se desconectaba, pero bueno, como pueden apreciar, estos botones están muy malitos, eran los únicos que traían, y entonces estoy pensando en ver cómo le coloco. Se me ocurrió, no tengo por aquí, no lo encuentro ahora, me hacía la idea que lo tenía a mano, así, aquí está. Se me ocurrió la idea. Estos son tapitas de tubos de pasta de dientes, y se me ocurrió la idea de hacer algún tipo de invento para ubicarla y ponerle estas tapitas. Pienso, esto es en teoría, que no debe quedar mal ponerle esta. Esto es una idea. Todas estas cosas uno va usando en teoría, ¿no? Las cosas que pueden, porque bueno, como les dije, no traía nada, sencillamente estas dos botoneras era lo único que traía. Y bueno, vamos a intentar ver si podemos encauzarla. Y bueno, eso en un principio es la cuestión de esta radio. Este es vamos a decir que es la parte frontal, que es donde va el dial con su cordón de dial, y lo traté de amarrar de una forma que no se me moviera de ahí, porque déjenme decirle que es algo engorroso intentar ponerle toda la pita de dial como va en todos estos equipos. Consejos: siempre traten de que no se les vaya de la posición. Si no queda más remedio, bueno, hay que hacerlo, pero créanme que es muy engorroso realizar esto. Por lo tanto, siempre hay que tomar medidas con esto para que no se nos vaya a zafar del volante del condensador variable. Y bueno, así fueron detallitos que fueron quedando, y se me ocurrió hacer este video tutorial un poco recordando, ¿no?, las cosas que se quedaron pendientes, y bueno, explicar de una mejor manera sobre esto. Como les dije, había hecho un esquema para poderme guiar de él. Aquí tengo estos esquemas que ya los tenía de algún tiempo. Esto bueno, los hice porque siempre lo recalco, es muy bueno tener información, más cuando estos equipos, que ya vamos a decir que son más bien equipos para coleccionistas, personas que se dedican a tener estas radios, pues bueno, es necesario tener información de las mismas, ¿no? Y como les dije, estas radios, en un principio, siempre la idea en la electrónica, igual que en todos los equipos, es tratar de
de llevarlo a una mínima expresión. En los primeros años las válvulas eran válvulas grandes, eran válvulas, ya les digo, muy grotescas, por decirlo de alguna forma. Y bueno, se hacían en familia, o sea, en un tiempo se fabricaron estos modelos de válvulas electrónicas. Estas específicamente eran válvulas de 8 patas. Se les llamaban válvulas octales porque tenían 8 patas. Siempre ellas como tal venían con un pequeño saliente que era la guía a la hora de introducirla, y bueno, ya por ahí se ponía correctamente la válvula. Entonces este es el centro y aquí está la guía. Estas válvulas, como les dije, de 8 patas, siempre se cuentan a favor de las manecillas del reloj, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí este diseño, esta es una 50L6, un pentodo de salida de potencia. Tenía 7 patillas. Aquí falta una, pero bueno, es el diseño de ellas como tal, ¿no? Entonces este modelo era modelo de 8 patas, o sea, válvulas octales. Estuvieron fabricándose desde los años 30, quizás sí, toda la década de los años 30, los 40, hasta los 50, la década de los 50, eran este tipo de válvulas, al igual que estas también octales, pero eran metálicas, o sea, un blindaje, en vez de ser en una ampolleta de cristal, eran totalmente blindadas, o sea, de metal. Pero bueno, se podía usar, podía encontrarte una válvula, digamos, no sé, 2SA7 conversora, y podías encontrarla de ampollas de cristal, o podías encontrarla metálicas. Pero en un principio era el diseño de fabricación. Entonces se hicieron estos modelos que eran los octales en esa época. Posterior a esa época se estuvieron entonces otra familia de válvulas que fueron las novales, que eran estas válvulas de 9 paticas o patillas, que ya más pequeñas, como dije, 9 patillas, tienen igual un espacio, aquí lo podemos ver, un espacio, y entonces a partir de este espacio se comenzaba a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 pines. Y eran entonces las válvulas novales, o sea, 9 patillas fueron las válvulas que pudiéramos decir surgieron posteriormente a las octales, a estas. Y por último, para llegar entonces al diseño de este modelo de la General Electric, vinieron después las familias de las válvulas de 7 patillas, que son las que tenemos, bueno, ahora en esta radio que estamos viendo, ¿no? Que es la General Electric, que sencillamente eran igual, más pequeñitas, y siempre el mismo principio, un espacio, se cuenta a favor de las manecillas de reloj, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo general
estas familias de válvulas, su filamento era 3 y 4, patilla 3 y 4. Eran los filamentos de estas válvulas pequeñitas, que fueron, vamos a decir que ya la época final, los años 50, 60, que se fabricaban. Estas fueron muy populares en esos años. Y bueno, las que más se comercializaron en muchas marcas estandarizadas, ¿no? Eran estas. Y bueno, ya dejaron de fabricarse estas válvulas. Pero cuando usted ve estos esquemas, por ejemplo, aquí tenemos un esquema de una radio que sí lleva transformador, y aquí tenemos el rectificador, que era un 5Y3. Este 5Y3 es de estos modelos de válvula, no específicamente esta, ¿no? Estoy poniendo físicamente el componente, ¿no? Y venía a través de ya el devanado secundario con un tag central, y venía aquí la válvula rectificadora. Esta era una válvula que venía con unas placas. Aquí tenemos las placas, o ánodo como se le dice también, y no llevaba cátodo, sino que por el mismo filamento ya venía la alimentación positiva a lo que es el filtro pi, o sea, dos capacitores que, como en el anterior tutorial les mostré, que es una especie de encapsulado en el cual vienen dos capacitores y una bobina de campo, y podía ser así o podía traer una resistencia, y ya eso era, vamos a decir, que la fuente de alimentación. Este es un ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo, que ya este es un modelo de válvulas octales, que aquí sí viene bien porque esta es una 50L6, o sea, esta válvula de salida de audio, de potencia de audio, venía con esta familia de válvulas, que la 12SA7 era la que cumplía la función de conversora, o sea, amplificadora de señal de radiofrecuencia, osciladora, mezcladora, y bueno, era la válvula conversora. Después, saliendo por la placa o el ánodo, venía ya al primer transformador de frecuencia intermedia y atacaba al segundo paso de frecuencia intermedia, en este caso es el 12SK7. Este a su vez al segundo paso de frecuencia intermedia, y de aquí ya al detector y preamplificador, que es esta válvula, que es la 12SQ7, y ya de aquí entrábamos en la potencia de audio como tal. Y bueno, el rectificador. O sea, esto ya es una familia de 5 válvulas que eran este modelo de válvulas. Ya después, aquí la diferencia, independientemente de que esta tenga un transformador, es que aquí las alimentaciones es de 6 volt,
de filamento, y por eso era que en su nomenclatura decía 6SA7 y esta decía 12SA7, porque estas eran la serie que era la que hacía la sumatoria para llegar entonces al voltaje de la línea, y ya estas sí venían con transformador. Así hay estos modelos. O sea, explico esto para aquellos que vamos a decir, no tienen mucho conocimiento sobre las válvulas. Bueno, en un principio los diseños eran bastante estandarizados y se hacían por familias de válvulas, ¿no? Entonces como les mostré en el video tutorial anterior, es el juego de válvulas que tiene esta radio que estamos ahora en el proceso de la reparación, que son estas pequeñitas. Aquí tenemos el 12BE6, que sería esta válvula, ¿verdad? Esta sería 35W4, que sería la rectificadora. Y bueno, tengo otras que serían, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a poner que esta fuera la 50C5, esta sería la 12V6, y esto lo pongo así para más o menos explicar, ¿no? O sea, serían más o menos estas válvulas las que cumplirían la función de la familia de este esquema de la radio, ¿no? Que son las válvulas pequeñitas, que fueron ya vamos a decir que las últimas en todo este proceso de hacer en miniatura las válvulas electrónicas, aunque ya existía también el transistor, pero bueno, siempre la idea fue de hacer los componentes más pequeños hasta llegar hoy en día que ya tenemos la nanoelectrónica. Pero desde un principio se comenzó así. Quise hacer este tipo de explicación porque, bueno, me lo han pedido, y quise, creo que llegué a satisfacer a algunos que me han pedido que les explicara más o menos por arribita sobre las válvulas. Ahora quería, y me perdonan porque lo voy a hacer así sobre los métodos de trabajo que estábamos explicando, que uno debe tener en cuenta para la reparación de cualquier radio, ya sea a válvulas, transistores. El mismo principio es el común para todos. Entonces voy a ver si me sale lo mejor posible un pequeño diagrama en bloque que quiero explicar, que es una manera fácil para dar a conocer o que se entienda el principio de funcionamiento de la radio como tal, ¿no? Entonces me parece que esto se podría servir como base, ¿no?, para las explicaciones, y que se entienda de una manera más objetiva las reparaciones de las radios. Esto es un diagrama en bloque de una radio, que puede ser lo mismo a válvulas que a transistores. Este pequeño bloque que tenemos aquí sería la etapa de la fuente de alimentación. Vamos a poner fuente
de alimentación. Ajá. Aquí tendríamos la etapa conversora. Aquí tendríamos la etapa de frecuencia intermedia. Aquí tendríamos la etapa detectora y preamplificadora. Y por último tendríamos ya lo que es la etapa de potencia, que ya sería el audio como tal. Hasta aquí, esta etapa sería la etapa de radiofrecuencia, y a partir de aquí baja frecuencia. Este diagrama en bloques nos ayuda principalmente a los que se inician en este mundo de las reparaciones a entender por bloques cómo está configurado una radio. Este es el mismo principio para todas las radios. Ya digo, da igual que sea un equipo a transistores, un equipo a válvulas, circuito integrado, no, para todos es el mismo principio. Las reparaciones de los equipos, por lo general, lo primero, la mayoría, casi vamos a decir que el 90%, estoy diciendo así, de los defectos de los equipos están aquí en la fuente de alimentación. Por lo tanto, siempre que uno vaya a reparar un equipo, la primera parte que uno debe entrar a verificar es la fuente de alimentación. Si la fuente nos está suministrando los voltajes adecuados para la alimentación, para energizar el equipo. Por lo tanto, ese es el primer paso que hay que dar en las reparaciones. Segundo, la radio comienza su recorrido, comienza por la antena, ¿verdad? Comienza por la antena, llega la señal a través de la antena, llega a esta etapa de aquí, que es la etapa conversora, que está el amplificador de radiofrecuencia, el oscilador y el mezclador, que son los encargados de esta señal que recibió. Esto es un poco más complicado. Diríamos que dentro de la etapa de la radio, lo más complicado para explicar es precisamente la etapa conversora, puesto que aquí en la etapa conversora existen los elementos activos que utilizaremos o que van en el equipo, que puede ser lo mismo una válvula que 3 transistores, por ejemplo, que uno se encargue de la amplificación de la radiofrecuencia, otro equipo, otro circuito se encargaría de lo que sería la oscilación, la etapa osciladora, que es que en cada equipo hay un circuito oscilador que oscila a una determinada frecuencia en dependencia de la variación que uno le dé al condensador variable. Y la resultante de ese batimiento, que es lo que se le llama el heterodinaje, daría una resultante, y esa resultante sería la frecuencia intermedia. Esta frecuencia intermedia son estos botes déjenme ver si aquí estos botes de frecuencia intermedia, que son los encargados de estar a determinada frecuencia. Puede ser 455 kHz, puede ser 465, 470, en dependencia del fabricante, y entonces entrarían en la oscilación de esas etapas, y bueno, entrarían en resonancia y amplificarían esa señal. Ese es los transformadores de la frecuencia intermedia.
Después pasaríamos a la etapa detectora, que bueno, si es en válvula sería una válvula detectora. Puede ser un pequeño diodo de esos de cristal pequeñitos, que son los que se encargan de toda la componente de la radiofrecuencia, derivarla a masa, a tierra, y solamente dejar la etapa de baja frecuencia o lo que es el audio para excitar ya lo que es la salida de potencia de audio. Eso es a grosso modo, sin entrar en muchos detalles, sin complicarnos mucho, cómo es el principio de funcionamiento de cualquier radio, ya sea a transistores o a válvulas en dependencia. Entonces, método de trabajo: revisar siempre la fuente de alimentación, y a la hora de reparación siempre comenzamos contrario a como es la radio como tal, o sea, antena y pasa la señal aquí por las diferentes etapas. Pues la reparación sería lo contrario. La reparación entraríamos primero desde la etapa de potencia, probando la bocina, el altavoz, porque a veces el defecto está en que lo que está malo es el altavoz y todo lo demás está bien. Por lo tanto, es del final hacia antena. Ese es el método de trabajo de reparación de la radio. Comenzar desde la potencia hasta la antena. Pienso que es importante hacer este tipo de aclaración. Igual digo, hay muchos video tutoriales muy buenos, muy bien explicados, con más lujo de detalles, con más aportes desde el punto de vista no solo de la explicación, sino del medio material para hacer dichas explicación. Pero bueno, quise hacer este tipo de explicación para que aquellos que comienzan en este mundo de las reparaciones, tener una guía de cómo hacer este tipo de reparaciones. Pienso que les haya gustado, que no haya sido tedioso, que se haya logrado entender. Quise hacerlo lo más sencillo, y que les haya servido de enseñanza, ¿no? Les pido perdón si no logré explicarme mejor. Lo traté de hacer de una manera improvisada. Y bueno, esta es la segunda parte de la radio General Electric, que más bien es una teoría lo que se hizo. Y bueno, espero que les haya gustado, y gracias por su tiempo, por su dedicación, y que bueno, que tengan un buen día. Hasta la próxima.